Este lunes comienza una nueva semana acá en Agenda Económica AM y esta jornada debería estar marcada por el eventual ingreso de la ley corta de pensiones a la Cámara de Diputados. La semana pasada el ministro del Trabajo, Patricio Melero, aseguró que hoy se ingresaría el texto definitivo y hay un punto muy importante que queremos dilucidar. ¿Cómo va a ser el financiamiento exacto de esta iniciativa? Que recordemos, como puntos principales, tiene el alza en el pilar básico solidario, el aumento en la cobertura del aporte previsional solidario y que, según lo dijo el gobierno, se financiaría mediante la eliminación o modificación de exenciones tributarias. Bueno, vamos a estar muy atentos si se ingresa o no ese texto hoy día para ver exactamente cuáles van a ser esas exenciones que se eliminan o modifican. Recordemos que el lunes pasado acá en Agenda Económica APM, el ministro de Hacienda señaló que una de las exenciones que se modificarían o eliminarían serían las ganancias de capital. Por lo tanto, vamos a estar muy atentos a esa noticia que está actualmente en desarrollo para tenerles el resumen en Agenda Económica PM a las 8 de la noche. También les cuento que durante el fin de semana se arrastró un tema que viene ya hace muchos días, que es las polémicas al interior del oficialismo, especialmente en Renovación Nacional por el cuarto retiro de fondos previsionales. Recordemos que cada vez son más los diputados de ese partido que están apoyando un nuevo retiro. Se le está llamando díscolos por parte de algunas personas del oficialismo. Recordemos que el candidato Sebastián Sichel ha criticado muy duro a los parlamentarios de esas filas que van a apoyar un nuevo retiro y ahora el presidente de RN incluso estaría por llevarlos al Tribunal Supremo de esa colectividad. Por supuesto, el cuarto retiro de fondos va a seguir siendo tema hasta que se apruebe o rechace por la Comisión de Constitución y luego por la Sala de la Cámara de Diputados. También veremos qué es lo que pasa en la Cámara Alta si es que pasa. También les cuento algo muy interesante. Según la encuesta CADEM que ya está publicada, 62% de los chilenos apoya al Banco Central en sus cuestionamientos a un nuevo retiro de fondos por los distintos efectos que estos tendría. Incluso, también les cuento que en la misma encuesta, las personas en el país señalan que la principal preocupación económica no es cómo puede ser la recuperación, no es tampoco el empleo, es la inflación. Para que también pongamos en contexto respecto a que no es un tema simplemente de académicos, no es simplemente un tema de personas que hacen estudios encerrados en una oficina, es un tema que nos perjudica a todos, especialmente a las personas de menores ingresos. También les cuento, esta es una información que publica el Diario Financiero, si no me equivoco, este lunes. Ya se ha recuperado el 80% de los empleos perdidos en la región metropolitana durante la pandemia. Lo publica el DF entonces este lunes y muestra que a medida que avanza el desconfinamiento, prácticamente todo el país ya está en fase 4 y se reactivan prácticamente todos los rubros. Esto también involucra que se abran puestos de trabajo. También en la semana pasada les contábamos que aumentó en porcentaje las postulaciones a los puestos. Hace mucho tiempo que hay gran cantidad de vacantes para trabajar. Lo que faltaban eran postulantes. Bueno, en agosto subieron. Se espera que en septiembre vuelvan a caer debido a las fiestas patrias y emprendimientos propios que muchos chilenos hacen en este 18 de septiembre. Pero lo mismo que hacían el estudio de aumento de las postulaciones, dicen que en octubre también deberían volver a subir. Esperemos que sea así. También les cuento que los mercados este lunes comienzan con ganancias. Como todos los días, vamos a ver el detalle inmediatamente en mi espalda, en la gráfica que le hemos preparado. Vamos a ver con la Nikkei de Tokio, que está abajo a la derecha, sube 0,22%. Y eso fue un adelanto de lo que sucedería ya a mitad de jornada para Europa. Eurostoxx, que es el índice que agrupa las 50 principales acciones del viejo continente, sube fuerte, 0,94%. El FTSE 100 de Londres, 0,78%. Y sobre todo el DAX de Frankfurt sube liderando las principales bolsas, 1,10%. Vamos a ver si esto también pega en Estados Unidos y también el IPSA de Santiago, que tuvo una fuerte alza de más de un punto el viernes. Eso es con los principales titulares que les queríamos contar. Vamos ahora nuevamente al tema político, económico del momento, de hace varias semanas y que va a seguir siendo por muchas semanas más, porque el retiro de fondos recién se va a empezar a votar después de fiestas patrias en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Y como yo les decía al principio, sigue en bache, un quiebre, disputas al interior del oficialismo por los apoyos, muy criticados por el candidato Sebastián Sichel y también criticado por el presidente de RN, Chaguán.
quien incluso postula a quienes vayan a apoyar ese eventual retiro, llevarlos al Tribunal Supremo de Renovación Nacional. 10 días faltan para que se retome el debate en el Congreso y la polémica por el cuarto retiro de los fondos previsionales sigue en aumento. El gobierno ya manifestó su intención de buscar salidas alternativas en caso de que el proyecto siga avanzando y varios son los que insisten en que los votos podrían estar influenciados por las elecciones de noviembre. Parece que la estrategia es acercar la votación lo más posible a las elecciones, cosa de que algunos parlamentarios, producto de la presión electoral, tengan que verse en la obligación de aprobar algo que incluso algunos habían señalado que no estaban de acuerdo. Yo creo que no es bueno este retraso y que la votación del cuarto retiro se acerque en demasía a las elecciones parlamentarias. Yo creo que eso no suena bien, no se ve bien y por lo tanto yo le pediría, y así se lo hemos manifestado a los integrantes de la comisión, que este proyecto se pueda ver de manera rápida. 93 son los votos que se necesitan para aprobar el proyecto en la Cámara Baja y 84 los diputados opositores. Los pasos de los parlamentarios de Renovación Nacional que hicieron público su apoyo al cuarto retiro son seguidos de cerca. Para el presidente del partido, Francisco Chaguán, la recomendación es clara: rechazar lo que, según él, es una mala política pública. El llamado es a que los liderazgos actúen con responsabilidad y eso implica no pensar en la próxima elección como un pánico electoral o más bien por una ola de populismo, sino que se sea capaz efectivamente de poder entender que acá se requiere fortalecer el sistema de pensiones. Un llamado que también va acompañado de un anuncio de mano dura para quienes llamó los díscolos del partido. Cuando nosotros hablamos de los díscolos permanentes, estamos hablando de aquellos que votan permanentemente en contra de la Declaración de Principios de Renovación Nacional. Y acá, por ejemplo, dice relación o con temas de lealtad partidaria. No me siento díscolo, pero tampoco soy una persona que agache la cabeza a una orden de partido. En el tema del 10%, he pensado muchísimo los pro y los contra de la decisión que estoy tomando. Y no será porque el presidente o el candidato presidencial me lo digan. Mi voto a favor será por la idea que tengo sobre el tema y por la ciudadanía que represento. A las categóricas palabras del senador se suma la advertencia del Consejo de Estabilidad Financiera sobre los graves efectos que podría tener un nuevo retiro en la economía nacional, el aumento de la tasa de interés, la caída en el valor de los fondos de renta fija y la depreciación de la moneda. Serían algunas de las consecuencias que pronostica el gobierno y el Banco Central, escenario que ya los tiene evaluando opciones en caso de aprobarse. El ahora sí confirmado candidato presidencial Marco Enríquez Ominami, por supuesto que entró en este debate. Él apoya abiertamente el retiro de nuevos fondos de pensiones y también asegura que todas las advertencias de que va a subir fuertemente la inflación, para él no son reales. Nosotros estamos totalmente convencidos que el cuarto retiro es prudente y que las afirmaciones de los economistas de siempre acerca de que si uno aprueba el cuarto retiro se destruye la economía son falsas. Es falso. Otra cosa, otro debate es ¿qué es mejor? Y eso es un debate legítimo. Nosotros creemos que es mejor el cuarto retiro, sin letra chica. Los teóricos nos dicen, mire, va a subir la inflación. Primero, es un fenómeno mundial. No es verdad que Chile tenga una inflación y seamos el único país. En el mundo la inflación es alta. No es verdad. En China están en 6%. No es cierto. Quieren construir un esquema en que estaríamos destruyendo la economía. La inflación es un problema mundial. Es cierto, es un problema mundial. Lo que pasa es que acá hay factores que en otros países no hay y que se suman a presiones inflacionarias que hay en todo el mundo. Ese es el tema. Por lo tanto, la afirmación del candidato Ominami de que las advertencias y los efectos no son reales, vamos, el Banco Central realmente desmintiéndolo, de que está simplemente haciendo una campaña del terror. Hay que ponerle un poquitito más de calidad al debate. No solamente vale atraer votos dando mensajes que puedan agradarle a las personas, también hay que decirle realmente las cosas que suceden, porque así es como funciona la economía. No es como nosotros quisiéramos todo el tiempo, sino que como sucede realmente. Y miren lo siguiente, esto lo publica la encuesta de Academ,
Ustedes dirán que para las personas la principal preocupación es conservar el empleo, cómo son tus ingresos. Miren cuál es la principal preocupación de los chilenos hoy. 53% dice que es el aumento de los precios, la inflación. 53%, 18%, es decir, más o menos un cuarto, un tercio de las opiniones dice que es el desempleo. A este nivel estamos viendo de que las personas también están entendiendo de que la inflación sí les pega en su calidad de vida, en sus costos, en su poder adquisitivo. No es invento, es así como funciona la sociedad en que vivimos. Medio difícil cambiar a todo el mundo, pero en todo el mundo la inflación pega y muy fuerte. 18% el desempleo, apenas 5% el precio del dólar, 4% el crecimiento de la economía, el escenario internacional, la inversión, la productividad y apenas 2% el precio del cobre. Esto en las cuentas CADEM de este lunes. Esta es la página 27. Vamos a pasar ahora a la página 29, también de la encuesta CADEM, porque ahí se va a ver que las personas sí le creen al Banco Central. Miren. La pregunta es, pensando en el rol del Banco Central, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con lo siguiente? ¿Está de acuerdo con que debe ser una entidad autónoma independiente del gobierno de turno? Categórico. 7 de cada 10 dice que está de acuerdo y apenas menos de 1 de cada 4 dice que está en desacuerdo. Pero fíjense, brutal la opinión a favor de que el Banco Central sigue siendo como hasta ahora, autónoma del gobierno de turno. También la pregunta, ¿cumple una labor fundamental para mantener controlada la inflación, el alza de precios? Así lo cree y está de acuerdo el 65% de las personas. Y finalmente, un porcentaje muy similar dice que está de acuerdo con que el Banco Central haga advertencias sobre los efectos negativos que tendría el cuarto retiro de fondos de pensiones. Por lo menos aquí lo que dice la encuesta Plaza Pública CADEM es que la gente le cree al Banco Central y está de acuerdo con su rol, que es advertir cuando hay fenómenos que puedan provocar efectos de importancia en la economía nacional y también que siga cumpliendo su rol de estabilidad de precios y lo haga de manera autónoma, que nunca más en Chile dependa del gobierno de turno para sus políticas económicas. ¿Qué es lo que puede pasar? Que el gobierno de turno le diga imprima billetes, imprima, para así darle más plata a las personas. Bueno, ¿qué es lo que pasaría? Se llega a una inflación tremenda. Por ejemplo, Argentina se estima que la inflación este año sea de 50%. Si a usted, por ejemplo, compra un kilo de pan a 1.500 con una inflación de 50%, ¿sabe cuánto le cuesta en un año después? Más o menos 2.300 pesos. ¿Qué pasa si hay 50% nuevamente de inflación? Va a llegar a 3.000 pesos. Es decir, en solo 2 años las cosas van a costar el doble. Eso pasa en los países donde la inflación no es tema solamente de expertos, es tema netamente de personas que están en una oficina con un Excel haciendo papers, estudios macro. No. La inflación desbordada lo único que hace es empobrecer a las personas, especialmente las que tienen menos recursos. ¿Y por qué a las que tienen menos recursos? Porque a las personas que tienen dinero no les pega la inflación. Ellos tienen ahorros. Ellos pueden valérselas sin problemas por sí mismos. Y a las personas que no pueden ahorrar y que gastan todo es la que les pegan principalmente la inflación. Muy bien. Muy bien, vamos ahora a ver un anuncio que hizo el Ministerio de Hacienda el viernes, ya que está utilizando sus ahorros para enfrentar los gastos que está teniendo ahora, como por ejemplo la extensión del ingreso familiar de emergencia universal hasta diciembre. Este es un anuncio de nuevamente retirar recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social, así se llaman los fondos soberanos. Se van a retirar en septiembre 447 millones de dólares y ya se ha sacado este año 6.197 millones. En el fondo quedarían más o menos 2.500 millones. Y yo me acuerdo que hace unos 10 años, en ese mismo fondo, no habían 2.500 millones, había más o menos 14.000 millones de dólares. Bueno, el gobierno ha tenido que usar sus ahorros para enfrentar la pandemia. Entonces, esto es lo que nos va quedando de los fondos soberanos. El otro fondo soberano es del Fondo de Reserva de Pensiones, que utiliza el gobierno para eso, para pagar las pensiones que paga el Estado. También ahora quiero comentarles, la última encuesta de expectativas económicas se publicó el viernes, pero para que tengamos más o menos un panorama de lo que opina el mercado sobre la economía nacional. Vamos a partir, si no me equivoco, también por las proyecciones de inflación, que es el tema que hemos estado hablando durante esta jornada. Vamos a verle inmediatamente la gráfica que también preparamos. ¿Cuánto sería el IPC de septiembre? Miren, 0,6%, estos 2 décimas más de lo que se esperaba para ese mes por los analistas anteriormente.
¿Cuánto cerraría el año la inflación? 5,1%, un punto más de lo que los mismos analistas pensaban anteriormente. ¿Y cuánto sería la próxima reunión de política monetaria? La tasa de interés estaría en 2,25%. Esto es un alza de 75 puntos base sobre lo que está ahora. Ese más uno es que hace un mes los analistas pensaban que ahora la tasa de interés iba a estar en 1,25%, para que vean cómo cambian las expectativas de acuerdo al avance también de los distintos datos macroeconómicos. Y si hablamos de inflación, también vamos a ver la gráfica respecto a las expectativas de crecimiento, que también se ajustaron al alza. Veamos qué es lo que opinan los analistas encuestados por el Banco Central. Esto es una encuesta del Banco Central, no es el Banco Central diciendo sus proyecciones. Y IMASEC de agosto sería 16,3%. Para el PIB del tercer trimestre, esto es, entre julio y septiembre, un promedio de 15,1%. El crecimiento del año cerraría en 10,4%. Miren, el ajuste de 2% respecto a lo que pensaban hace un mes. Pero miren 2022, y esto es muy importante, 2,7% de crecimiento. Ese es el Chile real, estructuralmente lo que podemos crecer, porque sabemos que todo lo que sucedió este año ha sido por baja base de comparación con 2020 y también la enorme liquidez que hay en la sociedad con respecto a los retiros de fondos, con el ingreso familiar de emergencia universal, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como nuevo escenario para el mercado? Alza fuerte en sus proyecciones de inflación y también alzas fuertes en las expectativas de crecimiento. Lo peor que le puede pasar a una economía es que nosotros sigamos con inflación alta el próximo año y en adelante con crecimiento bajo. Ese fenómeno lo denominan los economistas estanflación. Y eso es muy difícil después de salir, porque si hay crecimiento bajo, hay menor posibilidad de subir los sueldos. Si hay menor posibilidad de subir los sueldos y los precios suben, disminuye el poder adquisitivo de las personas. Esos son procesos que se toman tiempo en salir, y eso es lo importante, y por eso son importantes también las advertencias del Banco Central. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso vamos a ver el renacer turístico de una de las localidades más clásicas. Todos sabemos que el sector turístico debe ser el más golpeado por la pandemia, pero ahora que Chile está bastante más desconfinado que durante las cuarentenas, lo decía en el principio del programa, que prácticamente todo el país está en fase 4, el turismo está nuevamente renaciendo. Y una de las localidades que lo está viviendo también es Pucón. Prácticamente las reservas están copadas para el 18 de septiembre e incluso esa ciudad ha aumentado en casi 70% la población que vive ahí. No solamente que está yendo por el fin de semana o de vacaciones, sino que decidió ir para allá definitivamente. Sábado 10 de la mañana. Familias pasean, turistas disfrutan de la tranquilidad en la costanera a un costado de la península. Parece un fin de semana normal de temporada baja, pero ese panorama se transforma poco a poco hacia el mediodía. La temporada alta de Pucón es en el verano. En esa fecha se ven escenas como esta: restaurantes de tope a tope, cafés que no dan abasto con las personas que quieren sentarse a tomar una taza caliente con un chocolate. Y esto no es verano, aún es invierno y el escenario cambió radicalmente desde el 15 de julio. Así lo explica Néstor, chef argentino que vive hace más de 30 años acá y expresa con asombro el nivel de demanda que está teniendo en su restaurante. Este revivir de ahora, desde que pasamos a fase 2 y que no hemos bajado y hemos subido, estamos de fiesta permanente, no lo podemos creer. Tenemos mucho menos tiempo de trabajo y los números de hoy son como si estuviéramos trabajando con 2 turnos 24 horas casi. Mismo optimismo tienen los operadores del casino local y dueños hace un tiempo del clásico Hotel Gran Pucón. Aseguran tener reserva completa para fiestas patrias, tal como sucedió este fin de semana. Para el 18 estamos prácticamente llenos. Siempre queda algún espacio que hay que estar para los que quieran venir a visitarnos, estar llamando. El fin de semana largo del 18 va a ser ya el primer paso para empezar a acercarnos ya al verano y ya a poder volver a explotar como destino turístico para recibir a todo el mundo. Expectativas positivas que son la antítesis de lo que vivió Pucón por la pandemia. Cierre total, incluso con cuarentena en pleno febrero. Momento peak de todos los años, pero no en 2021. Como esa industria mueve 9 de cada 10 pesos de la economía local, su máxima autoridad, que incluso estuvo internado por COVID-19, revela que pudieron evitar la quiebra masiva de pymes gracias a la ayuda estatal, tanto del gobierno como del municipio.
nos supimos sobreponer a eso y aguantar. Yo creo que en un 85-90% de los negocios que estaban afectados hoy día están nuevamente floreciendo. Para las pymes, el año pasado lo califican como un trauma del que aún no se recuperan. Cuentan que decidieron cerrar sus negocios de forma preventiva, pensando que la pandemia sería solo en un par de meses. Pero la realidad les pegó de frente cuando el tiempo se extendió. La cuarentena fue la normalidad y febrero, su mejor mes, fue una pesadilla. Tengo recuerdos dolorosos de cuando se cerró Pucón en general para el turismo. Sobre todo tengo recuerdos de ver la playa en pleno febrero vacía, sin turistas. Ver el volcán que no podíamos subir. Pucón no son cadenas hoteleras. Pucón aquí son emprendimientos familiares en su mayoría. Y de un momento a otro nos vemos en la imposibilidad de poder seguir trabajando. Los pocos ahorros se fueron en los primeros meses de pagos de arriendo y ya no pudiste seguir y quebrar. Pero la realidad de hoy es radicalmente distinta. Basta con ver el centro de Pucón y la gran cantidad de personas en tiendas y locales, a lo que se sumó desde ahora una actividad que también había estado cerrada. Métele sazón pa' tumbar el portón. Este es uno de los grandes lugares de atractivo para venir a Pucón, el centro de esquí. Y es muy importante porque este es el primer fin de semana que abre en 2 años, ya que al igual que todos los centros del país, en 2020 estuvo cerrado por la pandemia. El volcán Villarrica siempre sorprende, qué bueno que abrieron porque nos fomenta el turismo, fomenta todos los negocios locales. Lo disfrutó hasta que ya se cansó, así que nos tuvimos que venir. Estar 2 años parados sobre todo es súper difícil y bueno, por suerte ahora pudimos abrir este último mes. Así que de un momento para otro que decidimos subir y disfrutar un poco de la nieve. Más que todo por mi hijo Ignacio, que tenía mucha ilusión de venir y estar en la nieve, primera vez para él. Ojalá que tenga éxito, que lo disfrute. ¿Qué sentimiento tiene de poder volver a hacer algo que me imagino ama? Me siento de nuevo orgulloso de hacer lo que hago. Me siento feliz de estar aquí en el volcán. Misma felicidad que sienten los dueños de locales que ven sus mesas y tiendas copadas. Pero si bien los turistas están gastando como nunca antes, tienen un problema. No encuentran personas para ocupar los puestos que necesitan. Néstor, que además del restaurante tiene un café, aún no puede contratar a la mitad de las personas que antes empleaba. Que no hay gente que quiera trabajar. Es decir, hoy nos cuesta, yo por ejemplo ahora este restaurante no hace la cena porque no tengo gente para poder trabajar en el turno de la noche. Entonces yo creo que es por la cantidad de gente que tiene bonos, por todos los bonos que ha dado el gobierno, porque hay gente que prefiere estar en su casa que trabajar, se acostumbró. La escasez de personal también afecta a Jessica. Ella no ha podido abrir completamente sus centros de alojamiento y no puede así aprovechar al 100% la reactivación que vive Pucón. Eso sí, advierte otra razón distinta a los bonos fiscales. Mujer por esencia siempre ha sido la cuidadora del hogar y hoy los colegios no están funcionando, los jardines infantiles no están funcionando, por lo tanto esas mujeres no tienen con quién dejar sus hijos. No hemos encontrado suficientes conductores, secretarias, guías que han emigrado a otros rubros y lamentablemente no podemos todavía recuperar los equipos que teníamos antes de la pandemia. Si bien faltan personas para trabajar completamente, lo que sí subió fue la población de Pucón. Se ve más gente, muchos más autos, casas y condominios ocupados, además de algunos en construcción. Por la pandemia, muchos dejaron ciudades más grandes para estar acá permanentemente. Hoy día también estamos comprobando que aquellas personas que tienen su segunda vivienda en Pucón, sus parcelas de agrado, se han venido a vivir definitivamente, al parecer, a Pucón. Porque de un censo que teníamos aproximado antes de la pandemia de 30.000 habitantes, hoy día estamos sobre los 40.000 que están viviendo acá. Y van, por supuesto, al casino local, uno que está siendo ampliado, ya que Enjoy, por ganar la licencia de 2018, deberá invertir $24 millones en construir uno nuevo que debe estar listo para abril. Esto también implica una remodelación completa del hotel. Vamos a hacer un cambio de fachada completo por fuera, manteniendo siempre la arquitectura del Gran Hotel Pucón. El casino que estamos construyendo va a pasar a ser un casino de características mundiales, con una tecnología de punta, con las máquinas más novedosas que hay del mundo de slot. Son máquinas que están hoy en día en Las Vegas. La mesa está servida, el carbón prendido y los turistas vuelven a Pucón. Muchos de ellos con dinero para gastar en unas fiestas patrias que prometen ser el renacer aquí, al borde del volcán Villarrica.
Agenda Económica on Tour, así podríamos ponerle una nueva sección del programa. Vamos a seguir haciendo este tipo de cosas y también entrevistas en terreno. Ustedes pueden haberlo visto en las ediciones de hace algunas semanas. De esta manera terminamos la Agenda Económica AM. Siempre los invito a que vean nuestra edición PM a las 8 de la tarde. Ya viene Conexión Global. Sigan con nosotros.